nuevamente a Decisiones México. Me da mucho gusto que estés de regreso con nosotros. Bienvenido, bienvenida. Y bueno, vamos a continuar con nuestra lista de reproducción de la parte de estadística inferencial. Y hoy vamos a ver lo que tiene que ver con estimación. Bueno, te invito a que te suscribas al canal de Decisiones México, dale like a este video y compártelo con tus conocidos y amigos. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar y vamos a ver qué es la estimación. Bueno, estimar parámetros es inferir el valor de la correspondiente medida de población llamada parámetro mediante una medida de una muestra estadístico. Este video es la continuación de lo que habíamos visto ya de lo que eran las bases teóricas del muestreo. Te invito a que veas ese video, aquí te lo dejo en la descripción. Continuamos con lo que es estimación por punto o puntual, y es utilizar un solo valor para estimar el parámetro. Y la estimación por intervalo es utilizar un rango de valores o intervalo. Vamos a ver que se presentan errores, ¿no?, en el muestreo. Ya también lo habíamos tocado en el video anterior. El error del muestreo es la diferencia entre el estadístico muestral que se utiliza para la inferencia y el valor verdadero del parámetro correspondiente. Y hay errores que no se deben al muestreo. Son aquellos que principalmente son ocasionados por la mala aplicación de los procedimientos. Y se utilizará el alfabeto griego para representar parámetros poblacionales, y para representar estimadores o estadísticos muestrales se usará el alfabeto latino o el griego con acento circunflejo o llamado comúnmente gorrito. Ejemplo, entonces aquí tenemos el parámetro media poblacional. Aquí tenemos el estimador con mu gorrito o acento circunflejo, y el estimador sería la media de la muestra. Entonces tenemos aquí, como dice, media muestral, que es el estimador de la media poblacional. El otro ejemplo sería la varianza poblacional, alfabeto griego, recuerda, y con el gorrito o la varianza de la muestra es el estimador de la varianza poblacional. Bueno, entonces cuando se quiere hacer referencia a cualquier parámetro, sin especificar uno en particular, se representa por la letra griega teta, y por consiguiente su estimador se le representa por teta acento circunflejo. Y el conjunto de todos los posibles valores que puede tomar está simbolizado por teta mayúscula, porque puede haber más de un estimador, y en particular se ve eso mucho en la media. Entonces sean teta el parámetro poblacional que se desea estimar y teta mayúscula el estimador. Bueno, aquí vamos a ver algunas propiedades de manera general de los estimadores. Tenemos que el estimador debe de ser insesgado, es decir, ausencia de sesgo, y es aquel cuya media o valor esperado coincide con el parámetro que se quiere estimar. El estimador debe ser consistente, es decir, conforme aumenta el tamaño de la muestra, se incrementa la probabilidad de que el valor del estimador se aproxime al valor del parámetro. El estimador debe ser eficiente, es decir, es aquel con el menor error muestral, es aquel con la menor desviación estándar de su distribución muestral. Debe ser un estimador suficiente, y es aquel que agota toda la información relevante que se pueda extraer de una muestra. Vamos a ver un ejemplo de las propiedades de los estimadores. Entonces, mira, supongamos que tenemos 4 tiradores que han efectuado 10 disparos sobre una diana. Si traducimos cada disparo en una estimación efectuada por un determinado estimador sobre una muestra, podemos interpretar las propiedades de los estimadores de la siguiente manera. Entonces tenemos el primer tirador, el tirador A, y como te darás cuenta, aquí tenemos dispersos los puntos o los objetivos en la diana. Entonces este sería un estimador insesgado y no eficiente. Lo lógico es que los puntos rojos estén lo más cercano del centro y de manera muy consistente. Aquí tenemos otro tirador, el tirador B,
Es un estimador sesgado hacia la izquierda, ¿no? Los puntos están sesgados hacia la izquierda y además no es eficiente. Tenemos un tirador C, también está sesgado a la izquierda, pero los puntos están muy cerrados entre ellos, entonces es eficiente. Y por último tenemos el tirador D, que es un estimador que buscamos, es un estimador que no tiene sesgo, está en el centro y además es eficiente. Aquí vemos algunos estimadores puntuales. Tenemos los parámetros de la población, entonces tenemos que la media, representada con la letra griega mu, y su estimador es x barra, ¿no? Que sería la media de la muestra. Y la diferencia entre las medias sería igual, ¿no? Este es mu1 menos mu2 poblacional, y x1 barra menos x2 barra sería el estimador. Y la proporción con la letra griega pi, su estimador sería p gorrito o p acento circunflejo. Y lo mismo ocurre si hay una diferencia entre las proporciones de dos poblaciones. La varianza con sigma al cuadrado, su estimador es s al cuadrado, es decir, la varianza de la muestra, y la desviación estándar es sigma y el estimador es s, desviación estándar de la muestra. Un estimador puntual, recordemos, es un solo valor numérico basado en datos de una muestra aleatoria que se utiliza para estimar el valor de un parámetro poblacional. Y una característica del estimador es que no esté sesgado. Un estimador no sesgado es un estadístico muestral cuyo valor esperado es igual al parámetro que se estima. Aquí vamos a ver algunas propiedades de algunos estimadores puntuales. Entonces, por ejemplo, para la media habíamos visto que su estimador puntual es la media de la muestra. ¿Cuáles son sus propiedades? Es insesgado, consistente, de máxima eficiencia, suponiendo la existencia de normalidad. Por otro lado, tenemos la mediana, como estimador también puntual de la media poblacional. Es insesgado, suponiendo la existencia de normalidad también, pero no de máxima eficiencia. Y tenemos la proporción. Y habíamos visto que el estimador puntual es P acento circunflejo, es insesgado, consistente de máxima eficiencia, suponiendo la existencia de normalidad. Y para la varianza poblacional, el estimador puntual es la varianza muestral, y es insesgado, consistente de máxima eficiencia, también suponiendo la existencia de normalidad. Veamos un ejemplo. Considera las siguientes 20 observaciones correspondientes al voltaje de ruptura dieléctrica de piezas de resina epóxica. Determine los siguientes estimadores puntuales de la media. Entonces aquí tenemos estas 20 observaciones y calculamos, ¿no? El estimador, vamos a encontrar x barra. Entonces vamos a sumar todas esas lecturas y lo vamos a dividir entre el tamaño de la muestra. La suma, verifícalo, da 555.86 entre 20 es igual a 27.793. Otro estimador sería la mediana. Entonces lo que yo hago es ordenar de menor a mayor. De hecho, si observas en la tabla, ya están ordenados de menor a mayor. Y como es par, ¿sí? Como es par, vamos a calcular el promedio entre este valor y este valor. Es decir, 27.94 más 27.98 entre 2, y eso nos da 27.96. Y luego tenemos el rango medio, el mínimo y el máximo. Lo sumamos y lo dividimos entre 2. Entonces sería 24.46 más 30.88 entre 2. El resultado sería 27.67. Otro estimador es la media truncada 10%, ¿no? La media 10% recortada, es decir, vamos a desechar el 10% más pequeño y más grande de nuestra muestra y luego vamos a promediar. Como son 20 datos, el 10% serían 2, vamos a eliminar los 2 primeros y los 2 últimos. Entonces, como ya tenemos la suma total de los datos, que es 555.86, le restamos los 2 más pequeños y los 2 más altos. Y el resultado sería igual a 27.838. Verifícalo.
Bueno, veamos un ejemplo 2. Suponga que estas observaciones son el resultado de una muestra aleatoria x1 hasta x8 tomadas de la distribución de población de módulos elásticos en semejantes circunstancias. Se desea estimar la varianza de la población. Un estimador natural es la varianza muestral, que se puede calcular de cualquiera de estas dos maneras. Es decir, aquí está la desviación de la media de cada dato con respecto a la media elevado al cuadrado, ¿sí?, entre el número de datos de la muestra menos 1. Entonces lo que hacemos es, a cada valor le restamos el valor de la media, lo elevamos al cuadrado y sumamos, ¿no?, todas estas desviaciones. O la otra, que esta sería la segunda opción, es a cada valor lo elevamos al cuadrado, hacemos la sumatoria de esos resultados elevados al cuadrado, le restamos la operación de multiplicar el tamaño de la muestra por la media elevada al cuadrado. Y en los dos casos se divide entre n-1. La estimación correspondiente es la siguiente. Entonces sumamos, verifica en tu calculadora, al sumar nos da 352.5, lo dividimos entre 8 y da 44.0625. Entonces vamos a calcular, ahora vamos a estimar la varianza de la población y lo que hacemos a cada valor, como te decía, lo elevamos al cuadrado y sumamos, ¿no? Eso nos da 15.533.79, luego le restamos, el tamaño de la muestra es 8 y lo multiplicamos por esta media, le elevamos al cuadrado y lo dividimos entre n-1, es decir, 7. Ese valor nos da 0.2513. En la calculadora es muy fácil de calcularlo, ahorita lo vamos a ver. La estimación entonces de la desviación estándar sería la raíz cuadrada de este valor, es decir, raíz cuadrada de 0.2513 y es igual a 0.5013. Bueno, vamos a hacerlo en la calculadora científica, en esta graficadora. Entramos al menú de estadística. Yo aquí ya capturé los datos, están en la lista 1. En el menú de calc le doy una variable, va a evaluar la lista 1 y le doy OK. Y aquí precisamente hace los cálculos, ¿no? El promedio 44.0625, la suma de x al cuadrado, la desviación estándar de la población en caso de que los datos fueran poblacionales, pero sabemos que es una muestra, y aquí está la desviación estándar, ¿no?, que es 0.501248. Y el resultado que nos dio es 0.5013. Bueno, una diferencia muy pequeña. Pues con esto tendremos este ejemplo usando la calculadora. Vamos al siguiente ejemplo, ejemplo 3. Bueno, el ejemplo 3. La presión manométrica en una línea de producción en bar fue medida 10 veces. Y aquí tenemos los resultados. 10, 16, 5, 10, 12, 8, 4, 6, 5 y 4. Hay que hallar estimaciones puntuales para la media, varianza y desviación típica o desviación estándar y la proporción para los que la presión fue mayor que 8.5. Entonces, para la media calculamos el promedio, la suma de esos 10 resultados en presión, bar, es 80 entre 10, entonces es igual a 8 bar. Y la varianza calculamos como hace rato y nos queda 782 menos 10 por 8 al cuadrado entre 9. Y el resultado es 15.78 bar al cuadrado. Entonces le sacamos raíz cuadrada y obtenemos la estimación de la desviación típica. Es 3.97 bar. Y de la proporción, simplemente hay que ver cuántos valores están arriba que 8.5, que hay 1, 2, 3 y 4. Son 4 nada más de 10. Entonces la proporción, la estimación de la proporción es de 0.4 o del 40%. Bueno, veamos ahora los intervalos de confianza. Entonces, antes que eso, debemos entender los percentiles de la distribución normal estándar. Te voy a dejar aquí en la descripción el video que tiene que ver con la inversa de la normal estándar, para que se entienda más esta parte. Bueno,
Sin embargo, el 99º percentil de la distribución normal estándar es el valor sobre el eje horizontal, tal que el área bajo la curva Z a la izquierda de dicho valor es 0.99. Y aquí, de manera gráfica, se puede ver, ¿no? Aquí está el 99º percentil, que corresponde a un área que está sombreada de 0.99. Y aquí tenemos un área sombreada del punto 0.1. El área que está de este lado, a la izquierda, obviamente es el 99%. A este valor se le conoce como valor crítico y este le corresponde un valor de 2.33. Y por la propiedad de simetría que vimos en el video de la distribución normal estándar, aquí tenemos igual en el primer percentil un valor crítico semejante pero de signo contrario al del 99, al del percentil 99, que es menos 2.33 y del 99 es 2.33. Ahora vamos a ver la notación zeta alfa. En inferencia estadística o estadística inferencial se necesitan los valores sobre el eje horizontal Z que capturen ciertas áreas de cola pequeña bajo la curva normal estándar. Entonces vamos a denotar a zeta alfa como el valor sobre el eje Z para el cual el área bajo la curva Z queda a la derecha de zeta alfa. Entonces aquí tenemos, esta es la curva Z, este es el valor de alfa, es decir, la probabilidad de que Z sea mayor o igual a un valor de zeta alfa, que lo vamos a poner aquí, que se conoce como valor crítico. Bueno, vamos con los percentiles normales estándar y valores críticos. Tenemos esta tabla, en la parte del encabezado están los percentiles desde el 95º y así hasta el percentil 99.95. En el siguiente renglón tenemos el valor de alfa, que es el que vamos a conocer a partir del percentil, el área de cola. Y vamos a obtener el valor crítico para ese valor de alfa, entonces zeta alfa es igual a 100 por 1 menos alfa ésimo. Para el primer caso tenemos que este z de 0.1 es el 100 por 1 menos 0.1 ésimo, es decir, es el percentil 90º de la distribución normal estándar o cuantil al 90%. Por lo tanto, z de 0.1 es igual a 1.2815. Aquí tenemos este gráfico que se puede consultar en internet, ahorita lo vamos a hacer. Vemos que tenemos la distribución normal, la media es igual a 0 y la desviación estándar es igual a 1. Entonces, el área que está aquí, a partir de esta línea y la continuación aquí a esta línea punteada, es el 90%. Al leer el valor del área bajo la curva en este eje es igual a 1.282. Podemos presentar el área bajo la curva o la distribución de probabilidad acumulada, que se ve así como una S. Y también podemos leer en la escala del valor de 1.282. Vamos a ver cómo se hizo este cálculo. En el link en la descripción te dejo el link de esta página que es muy fácil de manejar. Aquí está. Entonces son los percentiles para ciertas distribuciones de probabilidad, porque no nada más está la normal, aquí tenemos chi cuadrada y t-student, pero nos interesa la normal. Entonces aquí están los percentiles y vamos a mover, a desplazar esta línea hasta el 90%. Entonces, bueno, con un poco de paciencia, ahí estamos deslizando. Ya nada más nos faltan uno y otro clic. Ahí está.
Entonces, como verás, aquí está el percentil 90 y el valor crítico es de 1.282. Esta es la línea punteada que te comentaba. Corta aquí a la distribución normal. El área que está sombreada es el 90% y el valor donde corta es el valor de Z, el valor crítico de 1.282. Y se puede también hacer lo mismo para la distribución de probabilidad acumular. Bueno, hacemos lo mismo para los demás valores críticos y tenemos lo siguiente. Bueno, aquí está el valor de 1.282 que te comentaba y el del percentil 95, ahora alfa, el área de la cola es 0.05 y el valor crítico Z de 0.05 es igual a 1.645, el percentil 95 es igual a 1.645. Bueno, a partir de ahora vamos solamente a representar el valor de Z alfa. Ya no voy a manejar los percentiles o los cuantiles. Entonces tenemos Z de 0.025 es 1.96. Para el percentil 99, alfa de 0.01, el valor crítico es de 2.33. Para alfa del 0.005, el valor crítico es 2.58. Para el área de cola, alfa de 0.001, el valor crítico es 3.08. Y el último, alfa de 0.0005, su valor crítico es de 3.27. Bueno, estos valores críticos corresponden para solamente un área, ¿no? Cuando tenemos solamente una cola en la distribución normal, pero en algunos pasos, en algunos procedimientos, como son las pruebas de hipótesis o en nuestro tema, lo que es los intervalos de confianza, necesitamos valores críticos para dos colas o valores de Z alfa sobre 2. Entonces tenemos en la primera fila 1 menos alfa. Vamos a comenzar con uno de los más utilizados, que es el 0.9 o nivel de confianza del 90%. Entonces el área que estamos buscando, ¿sí? Aquí tenemos en el centro el valor del 90%. Entonces en las dos colas que se ven del lado izquierdo y del lado derecho deberían estar divididas entre 2. Entonces aquí vamos a tener un 5% y un 5% del otro lado. Entonces, repito, 1 menos alfa es igual a 0.9 y alfa sobre 2 es 0.05. O del 5%, el 5% del área que está sombreada aquí y el 5% que está sombreada a la izquierda. Vamos a buscar sus valores críticos. Aquí es el percentil 95 y hacemos la misma operación. Lo puedes hacer también en tablas o la página que te estoy presentando hace un momento. Entonces, buscando el percentil 95, el valor crítico es de 1.645. Y aplicando la probabilidad del complemento, tenemos que de este lado esta área sería el percentil 5, pero el valor crítico sería de menos Z 0.05 y el valor crítico es el mismo del lado derecho, pero con el signo negativo, es decir, menos 1.645. Y bueno, aquí está con la herramienta que acabamos de utilizar y el valor es de 1.645. Lo que tenemos que poner es el percentil 95, porque este es el que estamos buscando. Hay que entender que el área que está aquí en el centro, que es el nivel de confianza, es 1 menos alfa del 90%. Entonces podemos utilizar esta forma, ¿no? Solo de una cola, pero hay que entender que el área que vamos a buscar es del percentil 95. En este caso es el área que está aquí, repito. Entonces el valor crítico es 1.645.
Ahora vamos a ver el 1 menos alfa de 0.95, el valor crítico es 1.96, para 1 menos alfa del 99%, Z alfa sobre 2 es 2.58, y uno de los menos conocidos, bueno, 1 menos alfa del 80%, su valor crítico es 1.28, y 1 menos alfa de 0.98, su valor crítico es de 2.33. Bueno, pasamos al caso 1, intervalo de confianza para la media poblacional cuando sigma es conocida, ya sea el tamaño de muestra grande o tamaño de muestra pequeño. Entonces, cuando sigma es conocida y la muestra es grande, es decir, n mayor o igual a 30, tenemos la siguiente tabla. Por este lado tenemos el nivel de confianza gamma, que es igual a 1 menos alfa. Vamos a encontrar el valor crítico y el intervalo de confianza. Para el primer caso, el nivel de confianza del 90%, sabemos que alfa sobre 2 es del 5% y su valor crítico es de 1.645. El intervalo de confianza se expresa de esta manera. Entonces abrimos el corchete, es la media muestral menos el valor crítico, en este caso es 1.645, por sigma entre raíz cuadrada del tamaño de la muestra, coma, el límite superior es x barra más el valor crítico, es decir, 1.645, por sigma entre raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Este cálculo de sigma entre raíz cuadrada del tamaño de la muestra se le conoce como el error estándar estimado de la muestra, y lo podemos poner como sigma subíndice x bar. Para el siguiente nivel de confianza del 95%, alfa sobre 2 es 0.025, su valor crítico que ya habíamos visto en unos momentos antes, que es el 1.96. Y así queda la fórmula del intervalo de confianza. Hacemos lo mismo para un nivel de confianza del 99%, alfa sobre 2 es 0.005, su valor crítico es de 2.576 y este sería el intervalo de confianza. Entonces, dado los límites del intervalo en forma independiente, tenemos que el límite de confianza inferior es igual a x barra menos z alfa sobre 2 por sigma entre raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Y el límite de confianza superior es x barra más la misma fórmula que estamos viendo aquí arriba. Vamos a ver un ejemplo con muestra pequeña y sigma conocida. Entonces supongamos que sigma es de igual a 3, un intervalo de confianza para la media poblacional del 95%, cuando el tamaño de la muestra es igual a 25 y la media de la muestra es 58.3. Entonces, tenemos x barra 58.3 más menos el valor crítico para ese nivel de confianza es 1.96 por sigma, que es 3, entre raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Y nos queda 58.3 más menos 1.18. Entonces el intervalo de confianza es 57.1, 59.5. Lo podemos hacer en Excel también, ocupando esta fórmula, intervalo.confianza.norm, abrimos paréntesis, 0.05, 3, que es la desviación estándar, el tamaño de la muestra 25. Bueno, vamos a hacerlo en Excel para que veas cómo se hace. Bueno, aquí tenemos el Excel. Vamos a poner la fórmula que te di hace un momento. Sería igual intervalo de confianza. Aquí aparece el primero, que es intervalo.confianza.norm. Le damos doble clic y nos pregunta el valor de alfa. Entonces el valor de alfa es, aquí lo vamos a poner completo, o sea, 0.05. No vamos a dividir entre 2, ponemos 0.05.
coma, la desviación estándar es igual a 3, coma, el tamaño de la muestra es 25. Este es de 1.176, que es el producto de multiplicar realmente el valor de sigma entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra por el valor crítico. A nosotros nos dio 1.18, de hecho si redondeamos te vas a dar cuenta que nos da igual al valor de 1.18 que está aquí. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es 58.3 más menos 1.18. Entonces, si queremos tenerlo de manera completa en Excel, vamos a ponerle límite de control inferior, límite de control superior, y este es igual a la media 58.3 menos el valor que está aquí, sería 57.12, y en este caso vamos a sumar lo que es la media de la muestra, que serían 58.3 más este valor que está aquí en la celda A1 y nos da 51.48. Como te das cuenta, son los valores que encontramos aquí haciendo estas operaciones. Entonces podemos usar Excel para calcular un intervalo de confianza. Veamos el ejemplo 2. Supongan que sigma es igual a 3, calcula un intervalo de confianza para la media poblacional del 95% y 99% cuando el tamaño de la muestra es igual a 100 y la media muestral es 58.3. Entonces, 1 menos alfa para el primer caso del 95%, ponemos 58.3 más menos 1.96, que es el valor crítico, por sigma entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que es 100. Entonces, 58.3 más menos esta operación me da 0.59, entonces quedaría como límite inferior 57.7 y límite superior 58.9. Hacemos lo mismo en Excel, intervalo.confianza.nor, abrimos paréntesis, .05, 3, 100. Y para el 99%, el valor crítico es 2.576. Lo demás es igual, entonces el límite inferior es 57.5272 y el límite superior es 59.078. Bueno, vamos a ver si en Excel es esto cierto. Entonces vamos a poner aquí que este es el ejemplo 1. Vamos a ubicarlo aquí, insertar, ejemplo 1. Y aquí vamos a poner ejemplo 2. Entonces, sigma, que es igual a 3. Voy a poner rápido aquí. Sigma es igual a 3. Tamaño de la muestra, en este caso son 100 datos, y X barra es de 58.3. Entonces, para gamma del 95%, vamos a poner aquí una letra griega. Este es gamma del 95%. Entonces vamos a poner intervalo de confianza y luego alfa es del 5%. Aquí no lo dividimos entre dos, lo ponemos directo. Desviación estándar es de 3 y el tamaño de la muestra es de 100. Muy bien, entonces el límite de control inferior y el límite de control superior. Entonces, esto es igual a 58.3 menos este valor de 7 y ahora tenemos 58.3 más
el valor que calculamos aquí en D7. Y aquí tenemos, vamos a ponerle formato de número, tenemos 57.71 y 58.81. Entonces, la media poblacional en un intervalo de confianza de 95% está entre los valores de 57.71 y 58.89. Bueno, ahora hacemos el valor de gamma del 99%, copiamos la fórmula, pegamos. Entonces, ahora en lugar de poner del 5%, el valor es del 1%, todo lo demás queda igual. Voy a copiar esta fórmula aquí abajo y voy a más rápido borrar aquí. Y esto es igual a la media. Esto es igual a la media menos el valor que encontramos aquí. Esto es igual a la media más el valor de esta celda G7. Entonces, para un 99%, el límite inferior es 57.53 y el límite superior es 59.07. Como verás, entre gamma aumenta, el límite o los límites o el intervalo de confianza se incrementa. Entonces, vamos a ver si es correcto. Entonces, tenemos 57.7 y 58.19. que es correcto, y el 99% 57.52 y 59.07, y lo cual es correcto. Muy bien, entonces vamos a usar la hoja de cálculo de Excel para hacer un intervalo de confianza. Bueno, veamos ahora el caso 2, caso de muestra grande cuando sigma es desconocida, estimada mediante la desviación estándar de la muestra. Una dificultad práctica con este desarrollo es que el cálculo del intervalo de confianza requiere el valor de la desviación estándar de la población, el cual rara vez es desconocible. Por la expresión general para construir un intervalo de confianza de una media poblacional de una muestra grande con sigma estimado mediante S es... y tenemos que x barra menos el valor crítico por la desviación estándar ahora de la muestra entre la raíz cuadrada de el tamaño de la muestra. Y hacemos lo mismo para el límite superior, solamente que sumamos, recuerda, esta parte de la ecuación. Expresando los límites del intervalo por separado, el límite de confianza inferior es igual a la media de la muestra menos el valor crítico por la desviación estándar de la muestra entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. El límite de confianza superior es lo mismo, con signo positivo. Y bueno, vamos a hacer un ejemplo. El Departamento de Control de Calidad y una empresa fabricante de pintura desea establecer el tiempo de secado promedio de su nueva pintura de secado rápido. Para ello, se instruye a su personal para que pinte 49 tableros con pintura de 49 latas, distintas de un galón de la nueva pintura. Los resultados se darán a continuación. Entonces tenemos el tiempo de secado en minutos y tenemos 49 valores. Entonces la solución es meter los datos, lo vamos a hacer en un Excel. X barra es igual a 20.7, S es igual a 1.617. El error estándar estimado de la media es 1.617 entre la raíz cuadrada del número de datos de la muestra, que son 49, y da 0.231. Entonces, para un valor de intervalo de confianza del 90%, el límite de control inferior es 20.7 menos el valor crítico a este nivel de confianza es 1.645 multiplicado por 1.617 entre la raíz cuadrada de 49. El valor es 20.32 y el límite de control superior, cambiamos aquí el signo y nos queda de 20.7 más 0.38 es igual a 21.08.
Bueno, vamos a ver el caso 3, caso de muestra pequeña y además sigma es desconocida, cuya población se distribuye aproximadamente en forma normal y se desconoce sigma. El estadístico que se utiliza es el estadístico T y se calcula en gran parte como el estadístico Z. Entonces tenemos que T es igual a X barra menos la media poblacional entre el error de la muestra, ¿no? En este caso es S subíndice X barra, que se calcula como desviación estándar de la muestra entre raíz cuadrada del tamaño de los datos o el tamaño de la muestra. Y un nuevo criterio que vamos a utilizar son los grados de libertad, y que son, bueno, es el número de observaciones menos el número de restricciones impuestas sobre tales observaciones. En este caso es una restricción porque estamos estimando la desviación estándar de la población con la desviación estándar de la muestra. Entonces siempre vamos a poner grado de libertad es igual a n menos 1. Y bueno, la expresión general para construir un intervalo de confianza de una media poblacional a partir de la media de una muestra pequeña con sigma estimada mediante S. Y aquí tenemos el intervalo de confianza. Entonces la media poblacional es igual a la media muestral más menos el estadístico T, alfa sobre 2, grado de libertad por S dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Y así expresado como límite de confianza inferior y límite de confianza superior. Y así nos queda el intervalo de confianza usando corchetes. Y vamos a ver un ejemplo. Ejemplo 1. En los meses anteriores, un paciente adulto ha estado bajo tratamiento contra el tétanos, enfermedad caracterizada por severos espasmos musculares y que se adquiere por cortes o penetración de algún objeto oxidado como clavos, anzuelos, cuchillas oxidadas, mordeduras de perros, etc. Esta condición se relaciona con un nivel de calcio total promedio abajo de 6 miligramos por decilitro. Los análisis más recientes de calcio del paciente dieron los siguientes resultados: 8.6, 11.3, 11.8, 10.5, 10.2, 11.9, 8.9, 10.7, 8.6, 12.2, 12.2 y 12.5. Bueno, inciso A, calcular la media y la desviación estándar de la muestra. Encontrar un intervalo de confianza del 99.9% para la media de la población de calcio en la sangre del paciente. Entonces aquí la media es de 10.783 y la desviación estándar es de 1.447. Vamos a verificar si es correcto este valor. Y bueno, aquí tenemos los datos. Entramos a la parte de estadística. Es 8.6, 11.3, 11.8, 10.5, 10.2, 11.9, 8.9, 10.7, 8.6, 12.2, 12.2 y 12.5. Nos vamos aquí donde dice cálculo de una variable y le damos OK. X barra es el 10.7833. Vamos a ver. Ahora va a ser aquí. Y voy a decir que se quede fija. Bueno, ahí está. 10.78333 periódico entre, bueno, abajo, perdón, desviación estándar de la muestra está aquí, S subíndice X y es 1.446,5214. Perfecto. Estamos bien. Luego, como la población sigue una distribución normal, se entrega a la distribución que describen. Entonces, alfa es igual a 1 menos gamma, que es 1 menos 0.999, que es igual a 0.001.
Entonces vamos a buscar en tablas de la distribución T el valor de 0.001 entre 2, porque son dos colas, coma grados de libertad. Entonces nos queda T de 0.0005, o sea 3005, coma, son 12 datos menos 1, serían 11 grados de libertad. Bueno, aquí estamos en la tabla de la distribución de Steven. Entonces, como podrás ver, tenemos el valor de alfa en color rojo y P, que es el valor del percentil. Entonces, nosotros lo que determinamos era un nivel, un valor crítico de 0.3015 y 11 grados de libertad. Entonces, aquí tenemos la letra GANI, que representa los grados de libertad, y tenemos el valor del percentil, en este caso sería .9995, y el valor de alfa es este que está aquí. Entonces, para un valor de ni o 11 grados de libertad, tenemos que es este valor de 4.437. 4.437 que está aquí, y ya lo podemos estudiar en la fórmula, donde tenemos que es x barra 10.783 menos 4.437 por, en este caso, la desviación estándar de la muestra, que es 1.447 entre la raíz cuadrada del tamaño de los datos o tamaño de la muestra, que son 12, y si haces las operaciones me queda como 10.783 menos 1.853. Vamos a verificarlo rápidamente. Entonces aquí tenemos, vamos al menú, a la principal, y ponemos 10.783 menos 4. El valor crítico 4.437 por 1.447 entre raíz cuadrada de 12. Entonces, vamos a pasar al modo estándar y me da 8.9296, 8.93. Aquí está. Luego el siguiente valor, el límite de control superior, le cambiamos el signo, le ponemos más, y es un valor de 12.636. Y ya encontramos los valores del intervalo de confianza. Bueno, con esta calculadora también podemos encontrar el intervalo de confianza. Nos pasamos aquí al menú, estadística, donde están los datos, le damos a calcular, donde dice intervalo, y buscamos el de T, una muestra con el estadístico T, y por defecto aquí me pregunta si es con datos o si ya son datos resumidos, le ponemos variable o lista. Ya tenemos los datos en la lista, le damos siguiente, están en la lista 1, y en nivel de confianza le ponemos 0.99. Le damos siguiente, y aquí está 8.93, es el inferior, y el superior 2.636. Me pone el número de datos y la desviación estándar de la muestra. Perfecto. Entonces este es el caso 3. Y bueno, con esto terminamos. Estas son algunas de las referencias bibliográficas que utilicé para este video. Me dio mucho gusto volverte a encontrar aquí en nuestro canal de Decisión de México. Ojalá te puedas suscribir y te dejo algunos links en la descripción. Me dio mucho gusto verte nuevamente, repito, y síguete preparando. Hasta luego.